de la prédica porque no la quiero hacer extensa, pero quiero que razonemos por unos minutos y entendamos lo que estamos viviendo. Se dice la Semana Santa, no sé por qué se llamará Semana Santa. Alguien le puso Semana Santa. En la Biblia no dice Semana Santa. Entonces se plantea un dilema, ¿no? Como el dilema, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? ¿No? Ese gran dilema científico. Y yo me ponía a pensar, ¿qué tendrá que ver el huevo de Pascua con la crucificación de Cristo? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la rosca de Pascua con la sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver el comercio mundial, ¿no? Porque se ha inventado un gran comercio en base a esto. Bueno, como decía en el devocional, creo Karina, ¿no? ¿Qué festeja la gente? Festejamos las Pascuas. Festejamos la muerte y resurrección de Cristo. Si tuviésemos que tomar un parámetro para tomar estos 4 días, que yo les digo, los 4 días locos que vamos a vivir, porque es como la canción esa que cantaban para el carnaval, ¿no? 4 días locos que vamos a vivir, porque la gente se enloquece. Vamos de vacaciones a cualquier lado. Tendría que ser un día en donde el ser humano recapacite qué fue ese momento por el cual Dios estaba hablando a la humanidad y le estaba dando la gran oportunidad de salir del pecado, de la muerte y la destrucción y ponerse en las manos del Creador. Porque Jesucristo era el nexo para que nosotros podamos ser libres y podamos llegar a la eternidad. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿cuál sería el motivo verdaderamente de estar nosotros aquí? Si Jesucristo desde la cruz no hubiese dicho perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿cuál sería el motivo de estar nosotros aquí? Entonces el ser humano ha tomado estos días como un día de placer, de festejo. Felices fiestas, te dicen. Todo el mundo felices fiestas. Gente que estuvo muy mal en el supermercado cuando veían los precios de la huevito de Pascua. ¡Ay, qué terrible! Claro, porque algunos se creen que por comer un huevo de Pascua está cerca de Dios. O porque comen una rosca de Pascua. ¡Ay, no comemos carne! Vamos a comer pescado. Y entonces te vuelves loco cuando va a ver el precio del pescado. Y dices, ¡ay, Dios, mira el precio del pescado! Y tenemos que festejar la Pascua. No entiende nada de nada. Nadie entiende nada. No tiene nada que ver con Dios, con Cristo. Una persona me dijo, ay, Marcelo, ¿no va a hacer Santa Cena o la Cena del Señor? Nosotros lo hacemos constantemente. Pero es más, hay una cuestión básica, que si nosotros nos llamamos cristianos, somos cristianos todos los días del año, no 4 veces en el año. Todos los días de nuestra vida somos y debemos ser cristianos. Porque todos los días de nuestra vida nos acordamos de lo que pasó Jesucristo en la cruz por mí. Y me preguntaba si Jesucristo cuando estaba en la cruz se iba a imaginar todo esto que está pasando el día de hoy, ¿no? Gente enloquecida tomando aviones, barcos, trenes, ómnibus, para irse de vacaciones. Llega la fiesta, qué bueno, nos vamos de vacaciones. ¿Cuántos pensarán en que voy a recapacitar estos 4 días? Me voy a encerrar en mi casa, voy a ayunar, a orar y a ponerme a plantear por qué este hombre, por qué este llamado Jesucristo dio su vida por mí. ¿Cuántos se plantean eso todos los días de su vida? ¿Verdaderamente este hombre habrá tenido un valor para mi vida? Con lo que sufrió, con lo que pasó, con lo que vivió. ¿Jesucristo se imaginaba esto? Gente desesperada por sacar un boleto o porque no tenía plata para irse en Semana Santa donde ellos querían. Nada que ver con Cristo, nada que ver con Dios. Porque eso es el mundo, es un comercio total. Y mucha gente en su faz religiosa, que es de una gran hipocresía, se cree que por no comer
carne van a estar cerca de Dios y se van a poner a cuenta con Dios. Y nosotros los cristianos sabemos que a cuenta con Dios nos tenemos que poner todos los días. Es más, no es todos los días. Cada vez que cometemos un error, que estamos en pecado, nos tenemos que poner a cuenta con Dios, ¿no? Porque siempre damos una charla, no sé, te cruzaste con una persona que fue tu enemigo, volvió la ira a tu corazón, y en ese momento la bronca y el odio te surgió. Pero seguiste caminando, y el Espíritu Santo que mora en vos, que vive en vos, te dice, perdónalo. Señor, te pido perdón por lo que pensé. Te pido perdón por la ira, por la bronca, por el odio que surgió en mi corazón cuando vi a esa persona que me hizo tanto daño. Ese es el cristiano. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el que vive pensando en la cruz y dándole un valor maravilloso y glorioso de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz no es un cuento de hadas, no es una historieta. Es algo real, verdadero, de aquello que hemos sentido y hemos tenido un encuentro con Dios, sabemos que es más real que nuestra propia existencia. Porque si hay algo real en todo esto, es que Dios existe y que nosotros salimos de la idea de Dios para ser creados. En verdad, lo que existe es Dios y nosotros no existimos. Porque nosotros siempre estamos cuestionando nuestra existencia y estamos cuestionando la existencia de Dios. Y resulta que lo que es verdad es Dios y que nosotros somos algo efímero que pasamos sobre la faz de la tierra por un determinado tiempo y no vas a existir más. Pero un día Dios se reveló a los hombres, porque lo que pasó en la historia de la humanidad es que los seres humanos, cuando comprendían la existencia de Dios, a Dios le decían, vos Dios, allá arriba tenés todo el poder, pero vos no sabés lo que estamos pasando nosotros acá abajo. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, el odio, el rencor. Si vos estuvieses acá abajo, vos no sabés lo que sería esto. ¿No? No sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida se cuestionó esto, pero bueno, este cuestionamiento estuvo en el ser humano hace miles de años. A ver, si vos sos Dios, ¿por qué no bajás a esta tierra y te la bancás como nosotros? Por todo lo que pasamos. A ver si llegás a viejo y tenés que vivir de médico en médico, de medicamento en medicamento, sufriendo de esto, de lo otro. A ver, bajá, Dios, y pasala como nosotros. Y un día Dios bajó. Un día Dios bajó. Y se encarnó en un hombre. Y no abusó de ser Dios. Como dice el capítulo de Filipenses, capítulo 2. No se abusó de ser Dios. Él la pasó como cada uno de nosotros. Y sufrió más que cada uno de nosotros. ¿Por qué Él sufrió más que cada uno de nosotros? Porque constantemente luchaba para vencer su carne y mantenerse en integridad. Por eso es que hablamos que Jesucristo fue una persona santa, una persona incorruptible. En esa deidad maravillosa, en donde Dios se encarna en un ser humano para saber del sufrimiento y el dolor de cada uno de nosotros, es porque hoy Jesucristo a la diestra de Dios Padre, cada vez que nosotros oramos e imploramos, Jesucristo sabe lo que es sufrir. Él nos comprende. Entonces cada vez que nosotros tenemos un dolor de espalda, o tenemos una determinada enfermedad, o pasamos por un momento difícil de la vida, nosotros oramos a Dios. Y el abogado que tenemos al lado de nuestro Padre le dice, yo pasé por eso, Señor. Yo sé lo que es la enfermedad. Yo sé lo que es la pérdida, el dolor, la aflicción, el engaño, la mentira. Yo sé lo que está sufriendo esa persona. Pero lo malito de todo esto, cuando esa persona en el dolor manifiesta su fe en aquel que dio su vida en la cruz por él. Porque la esencia de todo esto es el perdón, la salvación y la eternidad. Y lo que buscan todos los hombres por determinados medios, nosotros lo tenemos al alcance de nuestras vidas, por solamente creer.
creer. Había mucha gente ahora en el Vía Crucis, ¿no? Llevando su cruce con un Cristo colgado. Es que la gente muchas veces, en su ignorancia, en su desconocimiento, lleva la cruz y lo lleva a Cristo crucificado. Y hasta esa ignorancia de la gente se cree que lleva a Cristo en su corazón, porque lo llevan colgando. A Cristo lo tenés que llevar en tu corazón y en tu mente. Porque es la única forma que podés derrotar al enemigo de tu alma, que es el diablo. Porque mientras estaba Jesucristo en la cruz, el diablo estaba abajo y le decía: arrepentite, bajá de ahí, yo te doy todo en este mundo. Porque todos los días de prédica de Jesucristo, de la vida, haciendo la evangelización que él hacía, el diablo no cesaba de tentarle y decirle: abandoná, abandoná. ¿Qué vas a dar la vida por estos atorrantes? ¿Qué vas a dar la vida si esto les gusta pecar? Si ellos quieren vivir de la carne, del mundo. Dentro de 2000 años se van a ir en barco, en aviones, en tren, en colectivo para pasar la fiesta. A vos te van a odiar. Bajá de la cruz. No mueras por esto. ¿No ves que son todos unos falsos, unos hipócritas? ¿Qué vas a morir por ello? Y Jesucristo dijo: no, yo voy a morir por ello. Porque va a haber algunos que se van a acordar realmente de mí. Pero eso muchas veces no lo pensamos. Porque el deleite humano, carnal y diabólico nos absorbe y nos gana la batalla. Y nos comportamos como un ser humano normal. Por eso cuando muchas veces me preguntan: ¿es bueno llevar a Jesucristo en la cruz? No, no te equivoques. Jesucristo está vivo, Él resucitó, Él ya está en la cruz. El diablo lo quería ver ahí y lo quería ver arrepentido, abandonando la misión que Dios le había mandado. Porque la demostración de Jesucristo en la cruz era la demostración del dolor y del sufrimiento que Él estaba pasando por toda la humanidad. Y mientras Él estaba pasando eso, el diablo estaba procurando y luchando para que se arrepienta. Pero Él ya no está ahí. Ya no está en una cruz. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que se arrepienten y quieren llevar una vida de creyente, de cristiano, de hijo de Dios. La gente busca cualquier medio para hacerse religioso. Mucha gente en el Calvario, viendo a un tipo colgado allá arriba, se creen que están cerca de Dios, ¿no? Haciendo peregrinaciones. Bueno, qué dolor muchas veces puede tener uno como ser humano al ver que el ser humano desprecia la gracia de Dios. Vuelvo a repetir: Jesucristo estará mirando en este momento y diciendo: yo morí por esto. Gente que muere en la ruta, gente que está esperando viernes a la noche, sábado a la noche, para salir a los boliches, porque es fiesta, es Semana Santa. ¿Qué entiende la gente de lo que Dios quiere del ser humano? No entienden nada. Nada. Así está el mundo. Así está el mundo. Festejando cosas que Dios no lo manda a festejar. En ninguna parte de la Biblia dice que festejar la Semana Santa. Dice que debemos recordar en la cena del Señor aquel momento sublime. Pero no te dice ni el día, ni la hora, ni la fecha. Hemos cambiado los días. Porque, de acuerdo al calendario judaico, Jesucristo verdaderamente resucitó ayer, no resucitó hoy. Pero nosotros cambiamos el calendario y bueno, lo hicimos resucitar el domingo, no importa. Y al final, ¿cómo se ha tomado eso? Hemos cambiado los días para que nos parejen. Por ahí la CGT te hace un paro el miércoles, cosa que agarremos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y nos salgamos más temprano de fiesta. Pero ¿qué verdaderamente significa la Pascua? Y muchas veces lo hemos predicado y hablado. La palabra Pascua, para aquellos que no recuerdan o que nunca han escuchado, significa pasar por alto. ¿No? Pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto?
La palabra Pascua en hebreo significa pasar por alto. Dios había mandado las 9 plagas, viene la 10ª plaga del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y qué sucede? Dios le dice a Faraón que le deje ir libre al pueblo de Israel, porque si no, va a mandar la 10ª plaga. Y la señal para que el pueblo de Israel se salve de esa 10ª plaga era que tenía que agarrar un cordero inmolado, sacar la sangre y pintar los dinteles y los postes de las puertas de sus casas. Entonces, iba a bajar el ángel de la muerte y aquellas casas que estaban pintadas con la sangre, los dinteles y en la puerta, iba a pasar de largo. ¿No? Entonces, eso significa Pascua, pasar por alto. Cuando el ángel de la muerte iba a venir a destruir a todos los primogénitos, los hijos de Israel no iban a morir. Las Pascuas. Eso es la esencia de la Pascua judía, que después justamente se da con la muerte y resurrección de Cristo, porque ustedes no se olviden que a Cristo lo tienen que matar antes que empiece la Pascua. Porque era la festividad judía y no tenía que haber ningún muerto ni ningún condenado en la cruz. Por eso es que van con la lanza y lo clavan, ¿no? Para que verdaderamente termine de morirse. Eso estaba muerto. Bueno, eso significa la Pascua, pasar por alto. Pasar por alto. Será después de muchos 1500 años después que Jesucristo muere en ese periodo y le festejamos, como quien dice, la Pascua. Las mentirosas fiestas de la Pascua. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto, no? ¿Cuál es la señal que vos tenés para que el diablo pase por arriba y no te toque? ¿Cuál es la Pascua que vos vivís constantemente? ¿Cuál es la señal que nosotros le damos a Dios y le mostramos al diablo para que ese ángel de muerte pase por arriba, no nos toque? No toque mi casa, mi vida, mis hijos, mi hogar, mis bienes. ¿Cuál es la señal que nosotros le estamos dando a ese ángel de la muerte, a ese ángel de destrucción? Que tengas el Espíritu Santo. Él no puede tocar a nadie que esté viviendo en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir una historia que muchos se me van a burlar. Cuando el brujo Pedro me dijo, estos son los evangélicos, estos tienen el poder y no saben que lo tienen. ¿Por qué? Porque si vos andas con Dios constantemente, es imposible que el diablo obre en tu vida. Y en eso tenemos que estar muy atentos, porque en donde viene un pensamiento carnal, humano, diabólicamente Satanás tiene acceso a tu vida. Por eso es que el cristiano tiene que vivir caminando y en cada pensamiento que le viene a su mente, a su corazón, pedir perdón. Marcelo constantemente va hablando solo. Marcelo está medio loco, entonces me dicen, vos vas a hablar solo, Marcelo, vos caminás y vas hablando solo. Y porque cada vez que veo algo o algo que no me gusta, entonces yo tengo que pedir, Señor, te pido perdón, mi hermano, te pido perdón. Porque me acuerdo del brujo. El brujo me dijo, estos tienen poder y no lo saben. Pero ¿en dónde radica el poder? En que el Espíritu Santo viva en vos. El Espíritu Santo se va a mover en vos cuando el perdón y la gracia de Dios habita sobre tu vida. Vos sos la persona más poderosa de la tierra. Miren que el brujo Pedro pesaba, era el brujo más importante de Rosario. Y lo tenía viviendo al lado de casa. Y el tipo dijo, estos tienen el poder y no lo saben. ¿Por qué no queremos tener ese poder? ¿Por qué no podemos mirar de arriba a todos los demás seres humanos? No para ser soberbios. No para decir, yo soy más que este. No. Yo comprendo por qué pasan las cosas. Cuando el poder de Dios habita en tu vida, empieza a ejercer en tu ser la sabiduría y la inteligencia. Y sobre todas las cosas, la ciencia. Y la ciencia significa tener el conocimiento exacto de todas las cosas. Y si vos tenés el conocimiento exacto de todas las cosas, cuando vas a cometer un error no lo cometes.
Porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para dónde tenés que ir? Nos cuesta a todos. Porque la carne no cesa de darnos alternativas y de pensar cosas que no corresponden. Porque tu carne es la que quiere subyugar a tu espíritu. Y entras en una guerra terrible. ¿Y qué guerra? La de Jesucristo, ¿no? En el Getsemaní, él se va a orar con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué pasaba? Jacobo y Juan y Pedro se dormían. Una vez le dijo, che, ¿no aguantan conmigo orar una hora? Se despertaban, se volvían a dormir. Hasta que Jesucristo siguió orando. Y en su soledad, orando con el Padre, dice que era tan grande el pensar lo que él iba a pasar, que sudaba gotas de sangre. ¿No? La palabra dice que de su frente, de su cabeza, caían gotas de sangre. El estar que estaba sufriendo ese hombre era terrible. Terrible. Él sabía por lo que iba a tener que pasar. Por eso, ¿cuántas veces le dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que sea como tú quieres, pero dame la fuerza, Señor. Yo humanamente no lo voy a poder soportar, pero dame la fuerza para poder pasar por esto. Y en esa oración, le estaba pidiendo fuerza a Dios. Él sabía lo que iba a pasar, era terrible. Repito muchas veces lo que uno vio en una película, que para mí es el hito o la imagen verdadera y real de lo que pasó en Jesucristo, que es la pasión de Cristo. ¿No? Vuélvala a ver. Y fíjese que eso no es mentira. Bueno, no le voy a hablar las cosas que pasaron mientras filmaban la película, porque aquellos que han estudiado y leído lo que pasó en la película, lo que le pasó al actor, cosas que están más allá de lo que uno puede entender espiritualmente. Pero lo que iba a tener que pasar Jesucristo, y está probado científicamente que el ser humano ante una presión determinada se le rompen los vasitos sanguíneos. Dice que puede llegar a sudar gotas de sangre. En un momento determinado, cuando usted, ¿y por qué va a sudar gotas de sangre? Porque era Jesucristo, si todavía no le habían puesto la corona de espina. No, y la presión que estaba sufriendo ese hombre era terrible. Todavía no había empezado la maquinación sobre su vida, pero ya la presión que él estaba sintiendo era terrible. Imagínate a vos cuando te pasa cualquier cosa, cómo te pones, a dónde terminamos, ¿no? Ante diversas circunstancias. Mamita querida, este hombre. La traición de Judas. Alguien lo tenía que entregar. Y sí, siempre alguien tenía que ser el que le iba a dar continuidad para que se justifique la palabra de Dios en Cristo Jesús. A tal punto que cuando lo vienen a llevar, Judas con ese maravilloso beso, por eso hay algunos hermanos que viste que te dan 2 besos. Ay, no hagamos como Judas, besemos una sola vez, vamos a besarnos 2 veces. Esa es la idea de besar 2 veces, ¿no? Porque Judas le dio un beso a Jesús. Entonces, para no ser como Judas, le doy a mi hermano 2 besos. Idea de los hermanitos. Por ahí te dan 2 besos y te dan 2 clavados. No sabes. Si te dan 2 besos, capaz que te dan 2 besos y te clavan una sola vez. Pero bueno, son cosas que van haciendo en la religiosidad de los hombres. Que te den un beso, que te den 2 besos. Allá él. Y si te quieren besar en la frente, que te besen. Pero estas cuestiones humanas, ¿no? Sin entender y comprender la pasión de Cristo, el dolor de Cristo. Siendo juzgado. ¿Por qué le van a juzgar a Cristo? ¿Por levantar a los muertos? ¿Por sanar a los paralíticos? ¿Por sanar a todos los enfermos que venían a Él con dolor, con aflicción? ¿Por hablar de quién era su Dios? Hubo algo contundente para que los judíos justifiquen la muerte de Cristo. Es que los apóstoles en un momento determinado, cuando entran a Jerusalén, dicen, mirá, qué maravillosidad este templo, ¿no? Porque era algo majestuoso el templo. Y le dice, yo en 3 días los derribaré y en un día lo levantaré. Nadie entendía nada. ¿Quién es el superpoderoso?
que en 3 días lo puede destruir y en un día, ¡pam! Están hablando de él mismo, de los 3 días que va a pasar en el cielo, en la oscuridad, donde usted quiera llamarlo, y al tercer día iba a resucitar. En un día, el templo de Jesucristo iba a estar en cada corazón y en cada mente de aquellos que iban a creer en su dolor, en su aflicción, en su perdón y en su resurrección. Porque no hay cosa más impresionante que pueda recibir el ser humano que vos le digas a alguien, vos sos eterno. Porque nosotros somos tan finitos en la forma de pensar que no podemos comprender la eternidad. Y Jesucristo nos está diciendo, somos eternos. Pero Jesucristo fue ante el sacerdocio, ante Caifás, y lo empezaron a acusar de esto, del otro, pero por la causa más grande que lo acusan es por haber dicho que él iba a destruir el templo. Y dice que Caifás y todos los sacerdotes se rasgaban la vestidura con lo que había dicho Jesucristo. No entendían nada, por supuesto. Entendían menos de lo que entiende la gente hoy de la Pascua. Los sacerdotes judaicos. Bueno, lo llevan ante Pilato. Pero antes de llevarlo ante Pilato, Jesucristo, por decirle esto, lo abofetearon, lo escupieron. Ya le iban dando masa de ahí. Lo llevaron golpeándolo. Lo llevan ante Pilato. Pilato, bueno, le pregunta si él era el rey de los judíos. Jesucristo no le dice nada. En un momento le dice, bueno, vos decís que yo soy. Por eso es que Pilato arriba le pone, este es el rey de los judíos, en hebreo, en griego y en arameo. Pero la cuestión era de que Jesucristo había empezado la pasión más grande que puede tener un ser humano, en el dolor y en el sufrimiento. Y quiero hacer el cuento corto. Llegamos al momento en donde hasta Pilato se da cuenta que no era lo correcto mandarlo a la muerte, pero parecía que no podía ir contra ese dilema que era, si no lo mato, los judíos se van a poner en contra mío. En ese momento estaba Barrabás, un malhechor, un atorrante, un asesino. Entonces, como en ese día, antes de la Pascua, se podía libertar a un hombre que estaba encarcelado, preso, condenado, el pueblo estaba presente. Sale Pilato, y antes de salir Pilato, la mujer de Pilato le dice, no tenga nada contra de este justo, porque lo soñé toda la noche. Y esta es una persona justa, no lo tendrías que condenar. Pilato lo lleva al frente de todos los judíos, y le dice, ¿quieren a Barrabás o quieren a Cristo? Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿No? Y hoy siguen diciendo lo mismo. Queremos a Barrabás, queremos el mundo, no queremos a Cristo. Hoy el mundo sigue en el mismo dilema. Hoy nosotros lo vemos a los judíos como algo terrible. ¿Cómo fueron a decir eso los judíos? ¿Cómo van a elegir a Barrabás en vez de elegir a la persona que nos sanaba, que nos hablaba de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la eternidad? ¿Cómo van a elegir a Barrabás? Eligieron a Barrabás. Hoy siguen eligiendo a Barrabás. Se hacen los religiosos y siguen detrás de Barrabás. Pero hubo algo tremendo, tremendo. Cuando Poncio Pilato se lava las manos, ¿no? Y dice, yo no tengo nada que ver con este justo. Ah, la pucha. Ustedes son los que lo condenan. ¿Y qué grita el pueblo de Israel? ¿Qué grita los que estaban presentes ahí? Nosotros queremos a Barrabás. Su sangre sea sobre nosotros. La condenación más grande que podía tener un ser humano la habían declarado de labios presentes los judíos. ¿Por qué se creen que los judíos tuvieron 2000 años siendo castigados, arrasados? 6 millones mató Hitler, pero en toda la historia de la humanidad, de hace 2000 años para atrás, el pueblo de Israel fue constantemente hostigado y miles de judíos fueron asesinados. Y usted se pregunta, ¿por qué le pasó esto a los judíos?
Y ahí está la contestación. Su sangre sea sobre nosotros, pero estuvo en la otra parte, que es más terrible todavía. Y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se condenaron. No se condenaron ellos solo los que estaban presentes, condenaron a su descendencia, a su linaje, a su sangre, a su raza. ¿Y cuántas veces no conoce, no entiende la gente la maldición que viene no solamente sobre nuestra vida, sino también sobre nuestros hijos? Por despreciar la gracia de Dios. Yo puedo ir a hablarle hoy o cualquiera de ustedes puede hablarle de Cristo, de la salvación, de la liberación, del amor de Dios a muchas personas. Le puedo hablar a rico o a pobre, eso es indiferente. Pero le puede hablar a un rico que hoy está en su plenitud de grandeza, de poder, tener toda la plata y el oro del mundo. Pero cuando le voy a predicar, le voy a presentar a Cristo crucificado, él lo niega. No lo acepta. O te dice, sí, está bien, ya sé la historia. No va a vivir, no va a cambiar. ¿Y saben qué es una condenación? La condenación salió de sus labios para con su vida. Usted fue y le predicó el Evangelio. Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie, pero las palabras que yo he hablado, esas son las que lo juzgan. Las palabras. Usted le presentó a Cristo, te tenés que entregar a Cristo, tenés que cambiar tu vida, tenés que cumplir los mandamientos, tenés que cambiar tu corazón y su mente y seguir la cruz. Sí, tenés razón. El mundo los tiene absorbido. Mira que yo voy a cambiar mi vida y voy a vivir de acuerdo a lo que me dice la Biblia, la palabra de Dios, lo que me puede decir vos en una prédica o un hermano que vaya a predicar. ¿Qué voy a cambiar? No voy a cambiar eso por todos los deleites que yo tengo en el mundo. Los mismos deleites que Jesucristo podría haber tenido si le hacía caso al diablo cuando le dijo, mirá, escuchá, si postrado me adorás, yo te doy todos los reinos de la tierra. Lo mismo, Jesucristo no lo aceptó. Toda la vida peleándose con el diablo. Y toda la vida de los creyentes es una pelea con Satanás. Porque Satanás conoce nuestros deleites, nuestros gustos, nuestra debilidad carnal y humana. Y en base a eso, él hace referencia constantemente y te va a hablar a tu corazón y a tu mente. Para que vos no seas eterno, para que vos no tengas el perdón. Jesucristo es condenado. Y cuando nosotros examinamos todos los parámetros que podemos tener para saber las circunstancias por las cuales hoy la humanidad está pasando, nos damos cuenta en la pasión de Cristo, en su dolor y en lo que fue sucediendo en cada minuto, en cada segundo, de cual iba caminando a la cruz. ¿No? Es maravillosa esa parte donde Cristo va llevando a la cruz, luego que Simón de Cirene lo ayuda. Bueno, le ordenaron a Simón de Cirene agarrar, tomarse una parte de la cruz, porque ya Jesucristo iba hecho pedazos. Ya iba hecho pedazos. Ya no sabían por dónde salía sangre. El dolor y la aflicción después de los latigazos era terrible. No les voy a querer hablar de cómo era el látigo ese, que cada vez que le pegaban con el látigo le sacaban pedazos de piel, pedazos de cuerpo. Tal cual está en la película. Solamente un hombre que vive en el espíritu puede pasar por lo que pasó Jesucristo. Un hombre normal no hubiese pasado ni siquiera, no hubiese ni siquiera llegado a la cruz. ¿No? Pero cuando él estaba siendo llevado a la cruz, él cargando su cruz, dice que la madre y las mujeres se le acercaron y le dijo Jesucristo, escúchenme, no lloren por mí. Lloren por ustedes. Impresionante, ¿no? El tipo en su mayor sufrimiento dice, no lloren por mí. Lloren por ustedes. Lloren por ustedes porque se tienen que quedar en esta tierra. Y van a tener que sufrir. Van a tener que vivir una vida que no saben si hasta el último día de su vida van a poder ser salvos. Y como decía Pablo, tienen que pelear la buena batalla hasta el último día de su vida. No caer, no tropezar. No caer en los lazos del diablo, no caer en la conquista mental que te hace constantemente en tu vida.
Porque Él no descansa, Él no duerme. Él te habla constantemente acá a tu cabecita y te dice, ¿para qué vas a hacer ese sacrificio? ¿Para qué vas a ir el domingo a la mañana a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a orar por los tontos que van a oración? Déjalo que vayan ellos, déjalo que oren. Pero vos quedate tomando mate en la casa. Fíjate, hoy tenemos un partido bárbaro, ¿para qué vas a ir a orar? Podés ir otro día. Y no te das cuenta que el diablo te gana la batalla. Y que vienen surgiendo problemas en tu vida, y que vienen surgiendo problemas en tu vida, y nunca se acaban, y nunca se acaban. Y no tenés ni siquiera un momento de reposo, de tranquilidad, porque el diablo conquistó tu mente. Y ahora habita en tu corazón. Y vos seguís creyendo que sos cristiano, que sos un hijo de Dios, y que tenés la batalla ganada. Y nos cuesta arrodillarnos. Y cada vez oramos menos. Y cada vez tenemos palabras menos al Señor. Y cada vez nos arrepentimos menos. Y se cumple la parábola del sembrador. A lo último, el diablo te comió. Te comió. Pasaste a ser una migaja de pan. Para un pajarito que vino, se asentó sobre la tierra, tomó la migaja de pan y te conquistó. Y perdiste la batalla. La batalla de tu vida, la batalla de tu eternidad. Tu inconsciencia humana hizo que el no aferrarse al Cristo de la gloria seas hoy uno más que se lo van a comer los gusanos y que vas a terminar tal vez en el infierno. Porque Dios te dio la gran oportunidad de llamarte hijo de Dios y no la quisiste aceptar. Porque más te gustó el mundo, más te gustó la carne, más te gustó la fiesta, el festejo, el huevito de Pascua y la rosca de Pascua, que la gracia de Dios. Y por último, quise ser muy expuesto en la prédica, Jesucristo en la cruz, cosa que hemos repetido muchas veces. Jesucristo en la cruz, en el sufrimiento. Los dos atorrantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos malhechores. ¿Y cuántas veces hemos entrado en duda de hasta qué momento una persona se puede salvar? ¿Hasta dónde una persona puede llegar a obtener la salvación y la vida eterna? Y lo encontramos con los dos malhechores, que uno de un lado le decía, escúchame, si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás, nos salvás a nosotros también? A ver, demostrame que vos sos el Hijo de Dios. Estando en pleno dolor el tipo, Pero el otro le dice, escúchame, nosotros no merecemos estar acá. Él no. Él no. Uno dijo, él no se merece estar acá. Un malhechor reconoció que tenía que estar crucificado. Pero ese que estaba al lado de él no se lo merecía. Porque yo me enteré que este tipo sanaba, libertaba, hablaba de paz, de amor. Pero nosotros nos hemos pasado toda la vida haciendo desastre. Hemos sido unos malhechores, asesinos, torturadores. Y nos merecemos estar acá. Él no. Y la respuesta más grandiosa que le puede dar a un ser humano, Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vos decís, pero yo toda mi vida fui cristiano y traté de ser cristiano. Y fui a la iglesia, hice esto, hice lo otro. Pero justo en el último momento el diablo te conquistó. Y el otro que hizo un desastre toda la vida, en un momento determinado, antes de morir, se arrepintió. Pero de corazón, ¿no? Estamos hablando, se arrepintió de corazón. Y vos te fuiste al cielo y el otro se fue al cielo, se fue al paraíso. Qué oportunidad que tenemos, ¿no? De reconocer, entender y comprender quién es Dios. ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos tener eternidad y perdón? Y cuando uno entra en la sintonía del Espíritu de Dios, obrando en su vida, la gracia de Dios sobreabunda en aquellos que creen.
Y repetimos lo que hemos repetido tantas veces. Vamos a tener enfermedad, vamos a tener problemas económicos, sociales, pero de todas nos librará el Señor. De todas, dice la palabra, ¿eh? De todas. Porque todo tiene un punto y un límite. Causa y efecto en el ser humano. La causa de tu castigo eterno es por no creer en Dios. La causa de creer en Cristo es el efecto de un día poder estar en la eternidad. Y no nos damos cuenta que le queremos dar tantos gustos a la carne que se la van a querer comer los gusanos, se van a desesperar. Mientras más podrida está tu carne, más gusto le van a sentir los gusanos. Pero si tu carne ha sido vencida por tu espíritu, le va a costar un poco más. Porque vos salvaste tu alma, tu eterna alma, lo que fue antes en el principio y lo que va a seguir siendo en lo postrer de la eternidad. ¿Qué valor le hemos dado a la muerte y resurrección de Cristo? ¿Estás sufriendo por un huevito de Pascua? Hey, no te estoy diciendo que no te comas un huevito de Pascua. Nosotros el año pasado nos ganamos un huevazo así. Todavía no lo terminamos de comer. ¿Quién quiere comer huevo de Pascua? Que coma. Estamos hablando del significado de las cosas. Que la gente muchas veces se cree que está cerca de Dios por un huevito de Pascua. O que está haciendo una reverencia ante Dios por un huevito de Pascua, por una roca de Pascua, por no comer más. ¡Basta! ¡Hey, creyente, cristiano! Viví toda la vida abrazado de la cruz de Cristo. Todos los días valorar cada gota de sangre que Él derramó por vos. Y cuando lo valores y lo entiendas y lo comprendas, tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar porque hay promesas de Dios que van a recaer sobre vos y sobre tu familia. No volvamos para atrás. Aferrémonos a la cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No hay cosa más maravillosa que poder entender esto. Quiero terminar la prédica leyendo 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a tomar del 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No hay cosa más dichosa en la faz de la tierra que creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, nuestra fe es vana. Estamos en vano acá. Es toda una mentira, un engaño. Pero aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que es totalmente real. Y cada uno de los que está acá debe tener un encuentro verdadero con Dios para darse cuenta de que Cristo verdaderamente resucitó. Porque si los seres humanos no van a resucitar, es en vano toda religiosidad. Es en vano nuestra fe. Creer en Jesucristo resucitado es la esencia del Hijo de Dios, del cristiano.
para poder batallar y vencer en esta tierra, para ser verdaderamente un hijo de Dios. Vamos a orar al Señor.